esta predicación a través de la grabación que se está haciendo en el video, porque también es para ustedes. Es un mensaje maravilloso que el Señor ha preparado para nosotros. Así que vamos a entrar de una vez de lleno a este mensaje, uniéndonos a los hermanos que han orado. Muchas gracias, hermanos. Y vamos a continuar en oración diciendo: oh Padre Santo, cuán grande es tu fidelidad, cuán grande es tu pureza y santidad. Mi alma te bendice esta noche, te alaba y te adora. Hoy deseo postrarme ante tu presencia, humillado por mi pecado y pequeñez, y expresarte con mis palabras lo que has grabado en mi corazón. Obediencia. Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, el tema de hoy es la obediencia cristiana, que viene a continuación del tema que desarrollamos anteriormente y que ustedes también lo pueden ver ahí en YouTube, que es como la maravilla de abandonarse en la voluntad de Dios, en su divina providencia, y hacer su voluntad, ¿verdad? Para que podamos nosotros vivir esa vida del Espíritu Santo. Y en ese tema encontramos una gran verdad, que cada momento en el cual nosotros tenemos de vida consciente, presente, así como este momento, es un momento según la voluntad de Dios. Así que hoy estamos aquí por voluntad de Dios. Y donde estemos, hermanos, en cada momento que tú estés consciente de dónde estás, ahí se está haciendo vida la voluntad de Dios. Si estás orando, estás haciendo vida la voluntad de Dios en ese momento. Si estás trabajando, estás haciendo vida la voluntad de Dios en ese momento. Si estás unido con hermanos y hermanas, como me siento hoy aquí en comunidades de amor, esa es la voluntad de Dios para mí, el saber que cuento con ustedes y que su amor es maravilloso para mí y que comparten mi fe y que me acompañan y oran por mí y están por mí. Eso es el momento presente maravilloso de la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno descubre esto, sabe uno que quien permite que esa voluntad de Dios esté manifestando, pues es Jesús. Es Jesús el que está permitiendo que nosotros hoy disfrutemos de nuestra compañía, disfrutemos de nuestro cariño, disfrutemos de nuestra preocupación unos por otros, de nuestra oración unos por otros, disfrutemos también de la fe de los hermanos y de las hermanas, disfrutemos del testimonio de cada uno de ustedes que nos anima en la fe y nos indica el camino que Jesús quiere que nosotros también sigamos caminando juntos en comunidad, ¿verdad? Y entonces, eso fue lo que descubrimos en esa predicación, que la voluntad de Dios, ¿verdad?, se manifiesta en cada momento y cada momento tiene su propia riqueza que no debemos dejar de escapar. Y esos momentos que se van sumando como grandes pedazos de piedra de un diamante, forman ese diamante de la voluntad de Dios que es perfecta en nuestras vidas. Y entonces abandonarse a la providencia de Dios es hacer la voluntad de Dios y vivir esos momentos en plenitud. Pues hoy le vamos a dar una continuidad a ese tema porque se requiere de una virtud muy importante en la vida cristiana, que es la obediencia cristiana, para que nosotros podamos disfrutar ese abandonarnos en la voluntad de Dios y abandonarnos en su providencia y vivir la voluntad de Dios. Y la expresión que hoy el Señor quiere que al finalizar esta predicación podamos decirla desde nuestro corazón: aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Eso es lo que el Señor espera al final de nuestra predicación. Hoy aprenderemos qué significan esas palabras. Entonces reconozcamos que lo más sublime de nuestra espiritualidad va a ser ese abandono puro y completo a la voluntad de Dios, para que nos ocupemos enteramente en amarle y en obedecerle. Y esto es vital, comprender esto. Nosotros existimos como discípulos misioneros de Jesús, como mencionaba Freddy en su oración, para amar a Dios y obedecerle. ¿Cómo lo vamos a amar? Pues lo hemos visto en otras enseñanzas: amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y esa parte ya la hemos aprendido, por eso estamos siguiendo amando a Jesús, porque lo seguimos amándolo, con ese tipo de amor, de entrega total y completa. Pero ahora quiere el Señor que nosotros adicionemos a ese amor el obedecerle.
¿con qué tipo de obediencia quiere Dios que yo le obedezca? Y es con la obediencia de Jesús. Entonces veamos en qué consiste esta obediencia de Jesús y escuchemos para aprender. El primer momento se denomina bautismo y obediencia cristiana. Cuando les doy el título de un momento, significa que el tema central va de lo que vamos a reflexionar. O sea, si es bautismo y obediencia cristiana, pues vamos a ver la relación que tiene nuestro bautismo como cristianos y la obediencia al estilo de Jesús. Y vamos a acompañarnos del Padre Canta la Mesa, que nos ha estado acompañando todo el año, y hoy nos hace ver que en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, San Pablo nos presenta a Jesús como el fundador de los obedientes, en oposición a Adán, que fue el fundador de los desobedientes. Entonces, en ese capítulo 5 de la carta a los Romanos, Pablo nos ha presentado que Jesús es el fundador de los obedientes, ¿verdad? Comparado con la desobediencia del hombre representada en Adán. Y en el capítulo 6, el apóstol revela de qué manera entramos nosotros en la esfera de este acontecimiento y nos hace ver algo que es vital para nosotros. Nosotros vamos a poder participar de la obediencia cristiana a través de nuestro bautismo. Entonces veamos qué significa esto. Yo como cristiano me he puesto libremente bajo la jurisdicción de Cristo el día en que en el bautismo lo he aceptado como mi Señor. Sabemos nosotros que hemos sido bautizados de niños, la gran mayoría de nosotros, y hemos tenido que crecer y madurar, tanto humana como espiritualmente, para llegar a este momento en donde ya podemos nosotros libremente estar bajo la jurisdicción de Jesús, ¿verdad? Que ya nos ha puesto el día que nos bautizaron y aceptar a Jesús como nuestro Señor. Pero este es un momento para reflexionar. ¿Realmente yo estoy viviendo y tú estás viviendo el señorío de Cristo en tu vida? ¿Qué significa eso? ¿Es Jesús el Señor de todas las áreas de tu vida? De tu alma, de tu familia, de tu trabajo, de tu servicio. ¿Es el Señor? Porque eso es precisamente lo que nosotros aceptamos, primero nuestros padrinos y después nosotros personalmente, cuando nos confirmamos, que leímos de nuevo las promesas bautismales, nosotros confirmamos que el Señor, Jesús es nuestro Señor de toda nuestra existencia. Y esa es la voluntad personal de cada uno de nosotros expresada a Jesús, donde le digo yo, Señor, yo te acepto como mi Señor. Entonces hoy el Señor nos invita a renovar nuestro bautismo en relación a si somos o no y si realmente hemos aceptado y vivimos el señorío de Jesús en nuestras vidas. Si alguno de nosotros o de los que están viendo y escuchando aún ese señorío no lo tiene todavía consolidado, pues este tema le va a ayudar a comprender la profundidad en la cual el Señor nos sella con su señorío, ¿verdad? Y cómo nos ayuda con la gracia para responder nosotros y aceptarlo como el Señor de toda mi vida. ¿Qué quiere decir que es el Señor de mi vida? Pues es el Señor el que gobierna mi vida, es el que manda. Entonces ya no soy yo el que mando, es el Señor el que manda. Y eso es lo difícil a veces de discernir, ¿verdad? Bueno, pero es que yo también tengo que tomar decisiones en mi familia, sí. Claro que tienes que tomar decisiones en tu familia, en tu trabajo, en tu servicio, en tu vida personal, por supuesto. El Señor no dice no tomes decisiones. El Señor dice que como Él es el Señor, le consultes a Él. Le preguntes a Él cuál es su voluntad en tu familia, en tu trabajo, en tu servicio, en tu alma. Eso es lo que el Señor quiere. No que no tomemos decisiones, sino que esas decisiones sean guiadas ya por nuestro Señor. El Señor que hemos aceptado libremente es el Señor Jesús, quien es el Señor de nuestra existencia. Para seguir comprendiendo la profundidad del señorío de Cristo, pues vamos a seguir escuchando al Padre Canta la Mesa, que nos dice que los fieles, se lee al principio de la carta, han sido elegidos conforme al proyecto de Dios
mediante la consagración con el Espíritu para obedecer a Jesús Mesías. Esto lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Se lo voy a leer de nuevo. Los fieles hemos sido elegidos conforme al proyecto de Dios mediante nuestra consagración con el Espíritu Santo para obedecer a Jesús Mesías. Entonces, nosotros como cristianos hemos sido elegidos y santificados por el Espíritu para obedecer. La vocación cristiana es una vocación a la obediencia. Preguntémonos entonces en nuestro corazón, hermanos y hermanas, ¿soy obediente al Señor y a su palabra? ¿Soy obediente al Señor y a su palabra? Ahora es un buen momento para escribir esa pregunta, porque son preguntas que debemos de responder al Señor, ¿verdad? A Él le vamos a responder. Y entonces Él nos pregunta, ¿eres obediente a mí y a mi palabra? Y dependiendo de nosotros, de qué respuesta le vamos a dar al Señor, así va a ser la profundidad que estamos nosotros viviendo la vocación a la obediencia. Hemos sido llamados a ser obedientes. Hemos sido consagrados para ser obedientes. Así que es como que dice, la obediencia pues tiene sus raíces en el bautismo, y por el bautismo todos nosotros fuimos consagrados a la obediencia. Es como haber hecho un voto de obediencia, como lo hacen los consagrados. Nosotros en el bautismo también hemos hecho un voto de obediencia a Jesús, nuestro Señor. Hoy el Señor quiere que nosotros estemos conscientes de esto, ¿verdad? Que a raíz de nuestro bautismo nosotros hemos hecho un voto, hemos sido consagrados por vocación, ayudados por el Espíritu Santo para ser obedientes al señorío de Jesús. Entonces ya con esta explicación, pues entonces la pregunta del Señor dice, ¿estás consciente de esto? ¿Tienes hoy conciencia de que has sido consagrado para ser obediente? Ya el Señor nos está hablando profundamente. Ante la pregunta si soy obediente al Señor y a su palabra, yo pude haber dicho, bueno, a veces, Señor. Todavía no puedo decir completamente estoy siendo obediente a ti y a tu palabra. Entonces el Señor nos dice, esa obediencia que yo te estoy pidiendo tiene su raíz en el bautismo, es una gracia, y por lo tanto has sido consagrado para ser obediente. Ya tienes la gracia. Ahora solo falta que tú tomes conciencia para que esa gracia sea libre y te permita ser obediente. Bueno, esta primera parte es preciosa. Ahora vamos a poner el ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto de obediencia? ¿A quién tengo que obedecer? Entonces veamos también en la primera parte de la carta a los Romanos, San Pablo nos presenta primero a Jesús como un don, un regalo que hay que acoger con la fe. Mientras en la segunda parte nos presenta a Jesús como modelo a imitar con la vida. Entonces, Jesús es un regalo para nosotros que hay que acogerlo en la fe, pero también es un modelo que nos invita a imitar su vida. Entonces, como el Señor nos está pidiendo que en un conflicto de obediencia, ¿qué hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es preguntarnos, pues, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué haría Jesús en este caso de la obediencia? Veamos ese tipo de obediencia al estilo de Jesús. Es la obediencia como un deber. Y descubrimos que este tipo de obediencia, ¿verdad?, está dirigida siempre a la obediencia a Dios. Entonces, mi deber como bautizado, además de que tengo la gracia, tengo un deber de ser obediente a la voluntad de Dios. Esta obediencia consiste en prestarle oído al Dios que me habla. ¿Y dónde me habla Dios?
Un hermano me preguntaba, mire, ¿cómo haces vos? Porque decís es que el Señor me dijo o que el Señor me puso en mi corazón que diera esta enseñanza, que yo utilizo esa terminología. Pues ahorita vamos a descubrir, los que todavía no lo han descubierto, de dónde provienen esos mensajes del Señor. Esta obediencia de prestar oído al Dios que habla es a través de la iglesia, hermanos, a través de su Espíritu Santo, que ilumina las palabras de Jesús y de toda la Biblia y les confiere autoridad sobre nosotros, haciendo de ellas canales de la viviente y actual voluntad de Dios respecto a nosotros. A través de la iglesia nosotros recibimos y escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? A través de la iglesia que está en donde mora el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo ilumina las palabras de Jesús y de toda la Biblia. Por ejemplo, una dirección espiritual es la homilía del sacerdote. Es una bendición del Espíritu. Cada sacerdote tiene diferentes homilías. Cada sacerdote le habla al Señor de diferente manera. Cada sacerdote lo plantea de diferente forma. Pero mi trabajo como bautizado es prestar oído al Dios que me habla a través de la iglesia. Por eso, hermanos y hermanas, escuchemos la enseñanza de Jesús a través del magisterio de la iglesia. Vamos a estar en otro tipo de congregaciones, en otro tipo de asociaciones, en otro tipo de fe. No, porque estamos aprendiendo que a través de nuestro bautismo, ¿verdad?, vamos a escuchar a Dios que nos habla en la iglesia a través de su Espíritu Santo, nos va a iluminar las palabras de Jesús y con esa autoridad que Dios le da a la iglesia o a quien está hablando en el nombre de Jesús, entonces esa autoridad es la que a mí me dirige para que yo pueda aprender cuál es la voluntad de Dios y poderla cumplir. Ahora, si yo me pongo a escuchar a un protestante, a otro de otra denominación, a otro que piensa que ni siquiera cree en Jesucristo, pues lógicamente esa palabra no es la que yo estoy obligado a obedecer, porque no es esa la palabra que yo debo obedecer por mi bautismo. Es la palabra de Dios a través de la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Así que no nos perdamos, hermanos, nada de eso de que es el mismo Dios, nada de eso de que es la misma iglesia, ya nada más que somos iguales, solo que nos hace falta algunas cosas. No, 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 no. El magisterio de la iglesia, para que nosotros debamos cumplir con esta virtud de la obediencia, es el magisterio de la Iglesia Católica. Nosotros debemos de asegurarnos que lo que leemos, vemos y escuchamos sea conforme al magisterio de la iglesia. Por esto, porque yo voy a obedecer a mi Señor según el magisterio de la iglesia que está avalado y tiene la autoridad del Espíritu Santo. Si no, voy a estar obedeciendo a otras personas, a otras creencias, a otras ideologías, que no es la doctrina de Jesús. Así que no permitamos, ni se permita a usted. Y si hay alguien que a su alrededor que le dice es que es lo mismo, hoy puede decirle no, no es lo mismo. El Señor nos habla a través de la Iglesia Católica porque está llena del poder de su Espíritu Santo. Ahí está la autoridad que le delegó Jesús a Pedro y ahí vienen todos los canales de gracia para que yo descubra la voluntad de Dios y me sujete al cumplimiento de la palabra de Dios expresada a través de la iglesia. Yo les enseño y les he enseñado, y a los que todavía no lo han aprendido, les digo, todo lo que les doy y leo tiene una bibliografía católica asegurada. Nadie que comunique enseñanza, predicación, o base sus oraciones, o base una charla, o vaya a dar un retiro, o vaya a dar un consejo, ¿verdad?, debe de basarse en la certeza que da el magisterio de la Iglesia Católica. Ahí usted no tiene pierde porque sabe que va en lo correcto y sabe que lo que está comunicando es palabra de Dios. Y entonces ahorita ante la pregunta es,
me sujeto yo a cumplir esa palabra de Dios, yo tengo que tener la certeza de que es la palabra de Dios. Y que esa palabra de Dios no ha sido terciada por nadie, ni ha sido cambiada, ni ha sido presentada de manera que no fue expresada por Jesús. Pero para tener yo esa certeza solo me la da el acompañamiento del magisterio de la iglesia. Así que cada vez que vaya a hablar del Señor, busque la bibliografía aprobada por la iglesia, ¿verdad? Y el discernimiento del Espíritu Santo le va a asegurar que lo que está enseñando es lo correcto. Entonces decíamos al principio, ¿y qué pasa cuando yo tengo un conflicto, ¿verdad? Entre dos obediencias, como pudiera decir una doctrina que no es de Jesús o un pensamiento, una ideología del mundo y la obediencia a la enseñanza de Jesús a través de la iglesia. ¿Qué tendría que hacer? Entonces basta preguntarse, nos dice ahora el Padre Cantar la Mesa, ¿qué hizo en esos casos Jesús? Jesús, cuando hubo una contradicción, ¿verdad? Cuando hubo algo que trataba de desvirtuar lo que el Señor estaba haciendo. Y vemos que Él aceptó la obediencia externa y se sometió a los hombres. Y Él se sometió a los romanos. Y estuvo ahí siendo juzgado por ellos. Y juzgado por el Sanedrín, ahí también se sujetó el Señor. Y actuando así no renegó de la fe, sino que estaba cumpliendo la obediencia al Padre. Precisamente esto es lo que quería el Padre para que nosotros aprendiéramos. Que van a haber obediencias externas que debemos cumplir, como la obediencia de un ciudadano. Esa es una obediencia externa que hay que cumplir, hermano. Hay que ser un buen ciudadano. Bueno, alguno me dirá ahora, bueno, no en todo, porque ni modo, imagínense si el Congreso dijo que está autorizada la pena de muerte y yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando suceden esas cosas, ¿verdad? Preguntémosle a Jesús, ¿qué haría Jesús? Y vemos que Jesús en su palabra, él dijo, bueno, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La vida es de Dios, entonces no la puede gobernar el César. Y ahí no tenemos una obligación moral de cumplir, porque no va en contra de la verdad moral que enseña Jesús. Por eso, para poder discernir la obediencia que nosotros debemos de conocer el pensamiento de Jesús, y ese pensamiento de Jesús está manifestado fielmente a través de la doctrina de la Iglesia Católica. Así que no nos perdamos para eso. El Señor, tendremos nuestras obligaciones, así como les pongo como ciudadanos, de cumplir las leyes, de pagar los impuestos. Si no estamos de acuerdo en alguna ley, pues entonces hay que levantar la voz y propiciar que no se dé, como se hizo ahorita que quería entrar esa oficina de asesinos de Estados Unidos, que lo que estaban pidiendo era permiso para que mataran a nuestros niños, o llevárselos y desmembrarlos y vender sus órganos. Eso es lo que estaban pidiendo. Y alguien se prestó en el Congreso, porque no hubo un discernimiento espiritual. No hubo un discernimiento espiritual. No hubo una guía de qué era lo correcto. No le preguntó ese diputado, no le preguntó el ministro que lo presentó, no le preguntó a Jesús si estaba de acuerdo, si eso estaba bien. Si le hubiera preguntado, ni lo hubiera presentado. A eso se refiere este párrafo, en que nosotros por el bautismo tenemos esa gracia de ser consagrados ya en la obediencia, en el Espíritu Santo que nos soporta, que nos protege, que nos ayuda y nos guía y nos da la luz en el discernimiento para que no tengamos esos errores contra la moral, esos errores contra la doctrina, esos errores contra el amor de Dios, porque nunca Dios ha querido que se mate a uno de sus hijos. Nunca. Porque Él es vida. Y el Espíritu nos hace ver eso. Y el Espíritu nos recuerda la enseñanza de Jesús. Y el Espíritu hoy nos está enseñando y nos dice, no están ustedes obligados cuando va en contra de la moral cristiana una ley. No están obligados. Pero sí están obligados a pelear, a buscar la manera de cambiar esas leyes, a no dejar
como no se dejó ahora, que entre esa perversión y esa maldad, ese asesinato a nuestros hijos. No permitirlo de ninguna manera. Y si me están diciendo firme y es una organización que está avalada por la iglesia y que sí tiene un amparo de valor moral, entonces yo puedo decir yo estoy de acuerdo y puedo firmar un documento o puedo firmar en línea como lo hicimos muchos para no permitir que sucediera eso, cosa que no sucedió. Eso es obedecer la voluntad de Dios, aunque no estemos obedeciendo una voluntad del padre de la mentira que quiere hacer valer su poder en el mundo para destruir el mundo de Jesús. Él trata, no puede, a menos que nosotros, que somos los cristianos bautizados, nos dejemos. Yo no me voy a dejar, en el nombre de Jesús. Y tú, yo estoy seguro que tampoco. Así que aprendamos el discernimiento para no caer en las trampas del maligno. Y el discernimiento es, yo tengo que preguntarme qué haría Jesús en mi lugar. Y si tengo duda, hermanos y hermanas, pues ahí está el magisterio de la iglesia. Ahí está el acompañamiento eclesial. Por eso es que nosotros debemos pedir consejo o dirección espiritual a un sacerdote, a un obispo, a una consagrada, a un laico consagrado. ¿Por qué? Pedir consejo, ¿verdad? Y si en el espíritu no tenemos paz, vuelva a pedir otro consejo a otra persona, pero siempre con una autoridad espiritual dentro de la iglesia, en donde esa persona se nota que está obedeciendo a Jesucristo y no al mundo. Porque si yo le pregunto a uno de los interesados en esto, porque va a ganar dinero por desmembrar niños, él me va a decir, no, si eso es permitido, eso no es nada malo, eso sucede en todas partes del mundo. Y te puede dar 1.000.000 de explicaciones y te pueden volver y decir, no es eso, solo queremos entrar, no vamos a hacer nada de eso, cuando es una mentira. Concluyendo este momento primero, hermanos y hermanas, por el bautismo nosotros hemos sido consagrados en el Espíritu Santo para ser obedientes al señorío de Jesús. El señorío de Jesús se manifiesta a través de la enseñanza de la Iglesia Católica instituida. Ahí recibo yo la palabra de Dios y esa palabra de Dios es la que yo tengo que obedecer. Yo la puedo obedecer como un deber. Es un deber que yo tengo como bautizado. Y lo puedo también cumplir como una gracia, porque yo tengo la gracia del Espíritu Santo para poder ser obediente. Gloria a Dios, hermanos. Vamos al segundo momento. Ahora el segundo momento se llama la obediencia a Dios. Veamos en qué consiste esa obediencia a Dios. Cuando Dios encuentra un alma decidida a obedecer, entonces toma en sus manos su vida como se coge el timón de una barca o como se cogen las riendas de un carro. Y entonces se convierte en serio y no solo en teoría en el Señor. O sea, es el Señor el que rige y gobierna mi vida, determinando momento a momento mis gestos, mis palabras, mi modo de emplear mi tiempo. Todo lo gobierna el Señor. Por ello, preguntaré primero a Dios a través del medio sencillísimo que todos tenemos a disposición, la oración, ¿cuál es su voluntad? Y hoy nos da el discernimiento entonces. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Pues a través también de la oración. No solamente de la palabra y del magisterio de la iglesia. Ahora nos dice que para preguntarle a Dios, tengo ese medio sencillísimo, personal, único, que todos tenemos a nuestra disposición, que es la oración, ese diálogo con nuestro Dios, para saber cuál es su voluntad. ¿En qué consiste entonces esta oración? Que puede ser la oración personal o comunitaria, pero más que todo es oración personal. Debo escuchar primero a mi Señor. Así que nosotros como verdaderos siervos de Dios por bautismo, no emprendemos nada sin decirnos a nosotros mismos, debo orar un poco para saber qué quiere mi Señor que yo haga. Le pongo un ejemplo que me sucede a mí. Me escribe una hermana, me dice, mira Carlitos, te recordamos que el lunes tienes la enseñanza programada a tal hora.
¿verdad? Te agradeceré que me envíes el tema que vas a compartir, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Entonces yo puedo venir y en mi suficiencia decir yo, bueno, mira, el tema ya lo tengo. El tema va a ser tal. Yo creo que ese es el que vamos a recibir. Así que ya puedes poner ahí la invitación y poder decir que ese es el tema que el Señor quiere que yo dé. ¿Y si yo no le pregunté al Señor? Si yo no hice oración. ¿Quién habló entonces ahí? ¿Quién estableció el tema? ¿Quién eligió la profundidad de ese tema? ¿Quién dio la cita para ese tema? La suficiencia del Carlitos Vives. La vanidad, el orgullo y la soberbia del pecador de Carlos. Entonces, en mi vida, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que rige? ¿Quién es el que tiene las riendas de lo que yo pienso, hago, digo y voy a hacer? Carlos Vives. Ah, qué lindo. ¿Y entonces? ¿Y no eres bautizado, Carlos? Ahora el Señor me dice, toma conciencia, Carlos, nada de eso. Yo soy tu Señor, tú no. Entonces hoy te digo, ora conmigo, pregúntame, compárteme. Y así yo te voy a poder comunicar lo que yo como Señor quiero que hagas. Ay, hermanos y hermanas, miren, eso hago, bendito Dios, ya lo aprendí, a mí me ha costado. Me ha costado porque la suficiencia a veces lo llena a uno. Y uno quisiera salir adelante en caballo blanco. Y entonces le digo a la hermana, le escribo, gracias hermana, haré oración y cuando tenga el tema lo enviaré. Y entonces de esa manera se ceden las riendas de la propia vida a Dios. La voluntad de Dios penetra de esta manera cada vez más integralmente en el tejido de nuestra existencia, dándole belleza y haciéndonos a nosotros un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Qué lindo, Romanos 12:1, se recuerda que esa cita ancla. Ofréndate como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuál es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? La obediencia. La obediencia a Jesús. La obediencia, decirle, Señor, por favor, dime en oración cuál es tu voluntad para esta predicación, para este trabajo, para este día, para esta oración, para este consejo que voy a dar, para esta oración por sanación, para esa decisión que tengo que tomar en un negocio o en mi familia o para ayudar a alguien o para ser ayudado. Ayúdame, Señor. Y entonces cuando nosotros hacemos eso y le damos las riendas de nuestra propia vida a Dios, dice, entonces es la voluntad de Dios la que nos toma, nos hace bellos, porque es su voluntad, ¿verdad? Y entonces nos convertimos, dice, en ese momento en que aceptamos que se haga la voluntad de Dios según el señorío de Jesús en mi vida, nos convertimos en ese sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Ya cuando yo le escribo a la hermana, porque ya tuve una oración con el Señor en donde entramos a discutir juntos y le digo, mira, es esto, aquello, pero dame, mira, ponme a leer esto, hoy escuché esto en esta homilía, o mira, me recibí unas luces en el rosario de reflexionar sobre esta cita bíblica, o mira esto, confírmame, ve guiándome. Y entonces ya el Señor, en ese ejercicio que todos tenemos que aprender a hacer, en esa oración, en ese diálogo con Dios, entonces el Señor nos va poniendo. Y a mí me va poniendo ahí textos, me va poniendo temas, me va poniendo autores, me va poniendo en el corazón alegría. Y cuando ya siento gozo, alegría, porque no es mi tema, sino que es el tema del Señor, entonces ya lo comunico. Hoy la pregunta para ti es, ¿en tu oración tienes ese diálogo con Dios que te permite preguntar y escuchar su respuesta? Yo te aseguro que sí. Él te responde con intuiciones, con lecturas, con homilías, con palabra de Dios,
con un hermano que te llama o te escribe o te anima. Él te responde. O una circunstancia que se soluciona, o una puerta que se abre y otra que se cierra. Ahí te está hablando el Señor, pero tienes que estar atento, atenta, hermana y hermano. Y que tu oración se convierta en ese diálogo con Dios que nos permite preguntar y escuchar su respuesta para que se haga no la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. Entonces aprendimos en el discernimiento inicial que Jesús, si yo tengo duda en cuanto a la obediencia, me voy a hacer la pregunta de discernimiento: Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Un joven que embaraza a su novia, no están casados y tienen que tomar la decisión. El joven y la jovencita a veces la toman por separado, a veces juntos. Ahí tiene que haber un discernimiento. El jovencito dice, bueno, yo no puedo ofrecerle nada, no tengo trabajo, no tengo dinero, no debería haber sucedido esto. Se puede desatender y decir, no me importa, y que vea ella qué hace, para qué se dejó. O puede haber una conciencia moral que haya sido enseñada en su casa, donde le diga, bueno, es mi responsabilidad, yo tengo que hacerme cargo, me da miedo, no sé cómo hacerlo. Y si Jesús lo está acompañando, a decirle, Jesús, ¿y qué hago, Jesús? ¿Qué harías tú, Señor? Y no cabe duda que el Señor le daría la respuesta. Igual a jovencita, tengo miedo, no quiero decirle a mis padres ¿sabes qué van a pensar, mis hermanas, mis hermanos, mis compañeros de colegio o de trabajo. No debería haber sucedido esto. Y tiene el camino, pues voy a buscar la solución de deshacerme del fruto de esta experiencia, desechar a lo que está en mi vientre, engañarse a sí misma y decir eso no es un feto, no es un niño, y dejarse llevar por esas ideologías de muerte. O puede haber tenido una educación moral cristiana donde ella dice, Jesús, ayúdame, ¿qué harías tú? Y no cabe duda que Jesús le ayudaría. Y Jesús les ayuda a estos jóvenes con sus padres. Pero si el padre no pregunta ni ora, sino que el padre es el propio Señor de su hija, de su esposa, de su vida, y no es el Señor Jesús, ¿cuál va a ser su discernimiento? ¿Cuál va a ser el discernimiento de esa madre que no tiene a Jesús en su corazón? ¿Cuál será el viento de la doctrina, de los argumentos que va a utilizar en su mente para discernir moralmente lo que le va a decir a la hija? Por eso vemos que las echan de su casa, las desprotegen y las dejan solas por un error cometido. Como que si todos fuéramos perfectos. A veces te lo dije, no deberías haberlo hecho, te lo dije, te lo avisé, pero mira, necia. Y ya está, el hecho ya sucedió. ¿Qué hacemos? Pues yo pienso que tengo que hacer. ¿Y el Señor? A esto se refiere esta enseñanza, hermanos. Todos podemos decir, yo sé que voy a hacer esto y esto, todos lo podemos hacer, somos libres. El Señor nos da esa libertad, pero no es lo moralmente correcto. No es la voluntad de Dios que hagas eso. Ni el padre, ni la madre, ni el abuelito, ni la abuelita, ni el suegro, ni la suegra, ni el yerno, ni la yerno, ni la nuera, ni la hermana, ni el hermano, ni el sobrino, ni la sobrina, ni el tío, ni la tía, ni la abuelita, ni la abuelita. Nadie. Todos debemos de estar guiados por el Señor, porque desde nuestro bautismo hemos recibido la gracia, hemos sido consagrados para ser obedientes al Señor.
obedientes a Dios. Y entonces el Señor hoy no solo reafirma ese conocimiento, sino nos dice, debes decirte, debo orar un poco para saber qué quiere mi Señor que yo haga, hermano. Espero que hoy aprenda usted esta lección. Ya no podemos hacer lo que queremos o se nos da la gana en nuestra vida. Ve usted las consecuencias de lo que sucede cuando no nos dejamos guiar por el discernimiento del Señor Jesús. El daño enorme que han recibido personas porque han sido maltratadas por sus errores. Nunca han sido perdonadas. Han sido desahuciadas. Algunas se han suicidado precisamente porque no han recibido el amor de Dios, porque no hubo un discernimiento espiritual, porque esta virtud de la obediencia no se estaba practicando. Y sucede también con personas bautizadas, que todavía está ligado ese sacramento del bautismo, así se dice en la iglesia, un sacramento ligado, quiere decir que está amarrado por la voluntad de la persona, porque todavía no se ha entregado y ha aceptado el Señorío Jesús en su vida. Y hoy nos pregunta a nosotros, ¿tú también estás así? ¿Tú también estás seguro y convencido de tus convicciones personales y crees que eres el perfecto? El que todo lo sabe, el que todo lo puede discernir, el que todo lo puede decidir, basándote únicamente en lo que has vivido y lo que has aprendido. No es así, hermano y hermana. Estamos totalmente equivocados. Necesitamos la luz del Espíritu Santo. Ya tenemos la gracia, ya hemos sido consagrados. Es un deber que lo hagamos. Pero para eso se necesita amar a Dios sobre todas las cosas, como comenzamos. Porque solo amando a Dios vamos a reconocer que es el único que puede guiarnos en este discernimiento acerca de la obediencia cristiana. Yo les puse el ejemplo de una predicación. Después le pongo el ejemplo de estos jovencitos que tienen que tomar una decisión de vida, que va a afectar toda su vida y la vida de toda la familia, hermanos. Y así como esos hay cientos de ejemplos de la vida diaria en donde Dios quiere embellecernos. ¿Cómo embellece Dios a esta parejita que cometió esa equivocación en su temprana juventud por su falta de experiencia y madurez? ¿Cómo? Los hace bellos cuando le preguntan a Jesús y Jesús les dice, no, el niño tiene que nacer. Ustedes tienen que recibir ayuda, vayan a la iglesia, hablen con el sacerdote, busquen ayudas en la pastoral familiar. Ahí van a recibir la guía en el Espíritu Santo. Ahí se les va a ayudar para que ustedes aprendan a responder con madurez en la edad que tienen y que Dios vaya ayudándolos para tomar las decisiones correctas. Y nunca se va a tomar una decisión en contra de ese ser vivo que ya vive. Jamás. Tiene todo el derecho de vivir y de recibir una vida digna. Pero ahí van a recibir la ayuda. Ahí está la iglesia. Ahí está el amor de Dios, hermanos y hermanas. Y ahí estamos nosotros. Nosotros somos los que acompañamos a esas familias. Nosotros somos los que acompañamos a los jóvenes. Yo he escuchado a esos jóvenes que me piden que hable con uno de ellos o una de ellas en la asamblea o después de la asamblea, después de la predicación, cuando llegaba físicamente. Y ahí estaban los jovencitos con sus preocupaciones, miedos terribles. Me va a matar mi papá, mi mamá, me va a echar de la casa. ¿Y Jesús? ¿Y el amor de Dios? No se vale que haya discípulos misioneros de Jesús que no amen con el amor de Jesús. No se vale. Llenémonos del amor de Dios y abracemos a estos hermanos que se han equivocado, hermanos. Abracémoslos. Conduzcámoslos. Y hagamos que tomen decisiones bellas. Porque cuando ellos deciden dejarse acompañar, dejarse guiar en el amor, buscar una solución en iglesia, en comunión con el Espíritu Santo, salvar la vida del bebé, entonces se convierten, dice, en sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Los pecadores, pero ¿acaso nosotros no somos tal vez más pecadores que esos jovencitos, hermanos? Hermanas. ¿Quién somos nosotros? Dijo
el Papa Francisco para juzgar a otros. No podemos, solo amar. Llevarlo a nuestra intimidad del corazón y hacerlos nuestros hermanos. Ese es el mandamiento de Jesús. Entonces, valdrá la pena que nosotros esta noche, hermanos, aprendamos que nuestra oración personal tiene una gran importancia, que ese diálogo con Dios yo lo tengo que fomentar y trabajar de manera que pueda preguntar y escuchar la respuesta de Dios. ¿Ven ustedes la importancia de la oración personal, hermanos? Debo orar un poco para saber qué quiere mi Señor que yo haga. Hay que preguntarle al Señor. Y entonces el Señor va a embellecer nuestra alma y nuestra existencia, dándonos una guía en el Espíritu Santo. Actuando así, en realidad, sometemos la cuestión a Dios y yo me despojo de mi voluntad y renuncio a decidir yo solo. Y le doy a Dios la posibilidad para intervenir en mi vida. Eso podría ser la conclusión de este momento. Actuando de esa manera, orando, consultándole al Señor, someto la cuestión a Dios. Me despojo de mi voluntad. No es lo que yo quiera, es lo que el Señor desea. Renuncio a decidir yo solo. Es que, Señor, yo quería dar esta prédica porque este tema es el que a mí me gustó. O no, mire, fíjese que mi papá dice que yo debo de pagarle a la jovencita para que se deshaga del producto, de ese feto. Ahí hay un conflicto de obediencia, ¿ves? El papá le está diciendo al hijo y el hijo es joven, menor de edad. ¿Tendrá que obedecerle al papá? ¿Qué nos ha dicho la enseñanza? Que le preguntemos a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? No puedes obedecer en eso a tu padre. Primero se obedece a Dios que a tu padre. En ese caso, porque hay un discernimiento espiritual. Actuando así, sometemos las cuestiones a Dios y nos despojamos de nuestra voluntad, renunciamos a decidir yo solo, nosotros solos, y damos a Dios la posibilidad para intervenir. Cualquier cosa que decida hacer, dejándome llevar por el discernimiento del sentido común, el sentido común, que esté orientado moralmente en la doctrina cristiana, será obediencia a Dios. Ese sentido común que Dios nos da como un discernimiento natural, mientras está fundamentado en la doctrina cristiana, será obediencia a Dios. Entonces, eso también me ayuda a poder discernir la voluntad de Dios. Y finalmente, la vía de la obediencia se abre ante quien ha decidido vivir para el Señor. Es una exigencia que se presenta con la verdadera conversión. Así como al religioso, tras haber hecho su profesión religiosa, le es consignada la regla a observar, así también al cristiano que se ha convertido nuevamente al Evangelio en el Espíritu Santo, le es consignada esta simple regla contenida en una sola frase. Sé obediente, obedece a la palabra de Dios. Nosotros hemos recibido como bautizados esa simple regla contenida en una sola frase. Sé obediente, obedece a la palabra de Dios. En el enfrentamiento entre los dos reinos, la salvación estará en la obediencia. Nosotros, hermanos, cuando decidimos vivir para el Señor, debemos ser obedientes y nuestra consigna debe de ser una obediencia total a Dios. Bueno, veamos si nosotros ya vivimos esa para el Señor, porque también ya lo hemos recibido en otras enseñanzas, pero cuando pasa el tiempo como que se nos van olvidando un poquito.
Vamos a ver cuándo es uno desobediente. Mire, pues, esto nos va a ayudar a discernir. Los desobedientes estudian la palabra, pero sin la idea de que deben someterse a ella. ¿Cuántos habrán en la iglesia que están estudiando la palabra de Dios? Ellos quieren el conocimiento de la palabra de Dios, pero que no se le vaya a ocurrir a nadie decirle que ellos tienen que cumplirla. Entonces, ¿qué hacen? Dominan la palabra, así como se domina un instrumento de análisis. Yo domino esta herramienta, pero no quieren ser dominados por ella. Quieren conservar la neutralidad que conviene a todo estudioso en relación con el objeto de su estudio. O sea, no se dejan interpelar por la palabra del Señor. No hacen este tipo de reflexiones. No se pregunta si soy desobediente o soy obediente a Dios. No se lo preguntan. Solo dicen, es que hay que ser obediente a la palabra de Dios. Hay que ser obedientes a Dios y lo dice tal versículo. Pero no lo viven. Porque ellos solo lo expresan como un conocimiento de estudio y no se están dejando interpelar por el espíritu de la palabra que los transforma y los convierte. Los desobedientes son aquellos que caminan con piel de oveja, pero son lobos porque no se convierten. Le echan la cita bíblica, le tiran la cita bíblica, la enseñanza a la otra persona, la juzgan, la condenan, la señalan. Ahí vemos en los memes que el Vaticano aquí, que el Papa allá, que la iglesia aquí, que son estudiosos de una religión, pero no estudian la palabra para dejarse interpelar, ni se dejan interpelar en el Espíritu Santo. Por eso sus expresiones son mundanas, son superficiales, señalan, acusan, juzgan, condenan. En cambio, dice el obediente, el que ha decidido vivir para el Señor, manifiesta una verdadera conversión. Vive para el Señor, no para el mundo. Por lo tanto, es aquella persona que siempre está construyendo, siempre está buscando puntos de encuentro, siempre está tendiendo puentes para solucionar los problemas, por muy graves que sean, por muy grandes que han sido los errores, como Jesús, llamándonos por nuestro nombre, aunque seamos pecadores, como Jesús, buscando a la ovejita perdida y cargándola en sus hombros para cuidarla, sanarla y regresarla al redil, como Jesús, abrazando al hijo que regresa arrepentido, haciendo fiesta e incluyéndolo de nuevo en la comunidad. ¿Soy desobediente o soy obediente a la enseñanza del Señor? Pues hoy el Señor nos está enseñando que el tipo de conversión que tengamos se va a medir en función de si vivimos para nosotros mismos o vivimos para el Señor. Y finalizando, hermanos, viene el momento 3 que se llama Aquí me tienes, Dios mío. Y vamos a hablar así directo, hermano, para que esta enseñanza quede bien grabada en nosotros. Y le sugiero que la vuelva a ver. Yo le voy a mandar el link el día sábado como video de la semana. Vuélvalo a ver, porque es muy importante y mejor se invita a su familia, porque así escuchan, porque al escuchar viene la fe y también viene la enseñanza y la guía espiritual. Aquí me tienes, Dios mío, es el tema 3. Quiere decir que vamos a hablar acerca de la donación que puedo hacerle a Dios en su divina voluntad, en donde yo me entrego al Señor. Aquí estoy, Señor, y tú eres mi Dios, eres mío. Aquí me tienes, Dios mío. Veamos entonces qué fruto va a dar esta entrega completa que voy a hacer en mi amor, al amor de mis amores, que es el Señor. Hoy el Señor nos dice, para superar la actual crisis de obediencia que hay en la iglesia, hay que enamorarse de la obediencia, pues quien se enamora de ella encontrará luego bien el modo de ponerla en práctica. El padre Catalamesa ha sacado a la luz algunos motivos que nos ayudan en esta tarea
de enamorarnos de la obediencia y ejercitarla. Por ejemplo, nos ha puesto el ejemplo de Jesús para que lo imitemos. Ese es un buen punto de discernimiento y que le preguntemos a él qué haría. Nos ha puesto como ejemplo también que nosotros somos obedientes por la gracia que hemos recibido y consagrados en el Espíritu Santo por nuestro bautismo. También ahí está la gracia de Dios. Es un compromiso que tenemos nosotros, es un voto que hemos hecho de obediencia cuando aceptamos el señorío de Jesús a través de nuestro bautismo. Pero dice el Padre Cantalamessa que hay, sin embargo, uno que es capaz de hablar más que ningún otro a nuestro corazón. ¿Cuál será? Es la complacencia de Dios Padre, dice. La obediencia es la clave que abre el corazón de Dios Padre. Santo Dios. Yo quiero abrir el corazón del Padre. Yo lo quiero abrir. Y entonces hoy me está diciendo el Señor a través de Cantalamessa, me dice, con tu obediencia tienes la llave para abrir el corazón de Dios Padre. Te pongo algunos ejemplos. A Abraham, después de volver del monte Moria, fíjese, o sea, después de haber pasado la experiencia de que Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo y él estuvo a punto de hacerlo y fue detenido por un ángel y fue sustituido la ofrenda del animalito que iba a morir y su hijo vive, ya venía de regreso y entonces Dios le dice, te bendeciré con toda clase de bendiciones. Todos los pueblos se bendecirán nombrando a tu descendencia porque me has obedecido. Génesis 2:18. Mire qué promesa más preciosa. Y esta promesa es para nosotros. Vilmita, te bendeciré con toda clase de bendiciones. Toda tu familia se bendecirá nombrando a tu descendencia porque has obedecido, Vilmita. Mauri, te bendeciré con toda clase de bendiciones, dice el Señor. Toda tu familia será bendecida, nombrando a toda tu descendencia porque has obedecido. Julio, te bendeciré con toda clase de bendiciones. Freddy, te bendeciré con toda clase de bendiciones. Alfred, te bendeciré con toda clase de bendiciones porque me has obedecido. Esa es la promesa de hoy, para que la disfrutemos hoy como Abraham. Después de volver del monte Moria, donde obedeció a Dios, aún poniendo en sus manos la vida de su hijo. Y Dios lo premió por esa obediencia. Y no solo a él, dice toda clase de bendiciones. Y toda tu familia se bendecirá nombrando tu descendencia. Así que hasta tu descendencia está incluida, hermano y hermana, en esa promesa que hoy el Señor nos hace cuando seamos completamente obedientes. El tono que utiliza el Señor en estas palabras le hace a uno poner la piel de chinita, porque es una bendición enorme. Y esa misma entrega aún más, a un nivel infinitamente más elevado, se ha puesto de manifiesto con Jesús, hermanos y hermanas. Puesto que Cristo se ha hecho obediente hasta la muerte, el Padre lo ha exaltado y le ha dado el nombre que está por encima de cualquier nombre. Filipenses 2:8-11. La complacencia de Dios Padre no es un modo de hablar metafórico, falto de realidad. Es el Espíritu Santo, dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Concede el Espíritu Santo a todos aquellos que se le someten. Tú quieres recibir el Espíritu Santo. Tú quieres recibir la complacencia de Dios Padre en tu manera de vivir la vida de fe. Pues hagamos nuestra la palabra de Pedro en los Hechos de los Apóstoles, y donde dice, a mí Carlos, me concede el Espíritu Santo porque yo me someto a Dios. A ti, Carlos, te concede el Espíritu Santo porque tú te has sometido a Dios. Muchos católicos dicen, y pongan atención en este párrafo,
Ya vamos terminando y esta es una conclusión muy importante para la época en la que estamos viviendo. Muchos católicos dicen, yo creo, yo opino, a mí me parece que la Iglesia se ha equivocado en cuanto a los anticonceptivos o en cuanto al no dar la comunión a los divorciados vueltos a casar o en cuanto a la eutanasia o al aborto en situaciones extremas. Escucha el discernimiento de la Iglesia. Si siguen su propia opinión y hacen algo en contra de la doctrina de la Iglesia, están ofendiendo a Dios y pueden estar seguros de que lo que hagan no les hará más felices, sino al contrario. Pues la verdadera y auténtica felicidad solamente está en Dios y viene de Dios. Decía la Madre Teresa de Calcuta, la obediencia es palabra de Dios. Hay que obedecer para ser santos. La santidad no está en un sentimiento, sino en la obediencia. Créame, la obediencia es seguro signo de santidad. Pregúntense ustedes mismos y ustedes mismas hoy, ¿soy santo? ¿Soy santa? ¿Cómo sabré si soy santo? ¿Cómo sabré si soy santa? Y nos dice Madre Teresa, fíjese cómo anda su obediencia. Para responder esas preguntas de si soy santo o sí, y quiero saber si soy santo o santa, fíjese cómo anda su obediencia. Obedezcan cordialmente con una obediencia de alma y espíritu. Obedezcan hasta en el más mínimo detalle. Y sus hermanitas ahí le preguntan, porque él está hablando a sus hermanitas ahí de su convento, dice, y madre, en las cosas más pequeñas y más ridículas, también en esas obedece, dice. ¿Por qué? Yo puedo cometer un error al destinarlas a ustedes aquí o allá, y después de 6 meses a otro lugar. Pero ustedes jamás van a cometer error si me obedecen, porque están obedeciendo al Señor. En resumen, hermanos y hermanas, obedecer es la manera más segura de seguir la voluntad de Dios y de no equivocarnos. Es el mejor modo de cumplir fielmente el plan que Dios tiene en su providencia sobre nosotros desde toda la eternidad. Si queremos entrar en esa complacencia de Dios, y yo quiero complacer a Dios, usted también, debemos aprender a decir también nosotros, aquí me tienes, aquí estoy, Señor. Y todos los hombres y mujeres que lo han dicho en el transcurso de la historia bíblica, ¿verdad? Lo han hecho de verdad, aceptando la llamada de Dios. Entrando en el mundo, Jesús ha hecho suyas esas palabras diciendo, aquí estoy, Padre, para realizar tu designio. Ahora nos corresponde a todos nosotros decirlo. Toda la vida, día tras día, puede ser vivida de acuerdo con las palabras, aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Por la mañana, al comenzar una nueva jornada, al hacer una visita, al acudir a una cita, al empezar un nuevo trabajo, al hacer un trabajo en casa, aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. A ver cómo tenemos que decir cada vez que vamos a iniciar algo. A ver, lo repiten conmigo. Aquí estoy, Dios mío. Estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Para hacer tu Eso lo voluntad. vamos a hacer desde el principio, hermanos. Y Carlitos, nos vas a dar una prédica. ¿Y cuál va a ser el tema? Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Cuando me diga el Señor, les digo, mamá, mira, ¿qué vas a hacer de desayuno? Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo voy a amar a mis hijos hoy y a mi esposo a través de ese desayuno? ¿Qué tengo que un trabajo? ¿Cómo me va a ir en la visita? ¿Cómo me va a ir con el cliente? Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad, no la mía.
Y entonces esa belleza que nos imprime el Señor, al que nosotros cuando le damos el poder de su voluntad y disminuimos la nuestra, nos hace ser una ofrenda viva, pura y santa y agradable para Dios. Y entonces eso nos hace también saber que al aceptar el señorío de Jesús en mi vida, solo sabemos con certeza una cosa, que en todo queremos cumplir la voluntad de Dios. En todo, hermanos. Santa Teresita del Niño Jesús decía, desde hace mucho tiempo no me pertenezco ya a mí misma. Estoy entregada totalmente a Jesús. Por lo tanto, Él es libre de hacer conmigo lo que le plazca. ¿Podremos hoy decir lo mismo desde nuestro corazón, hermanos? Ninguno de nosotros sabe qué nos reserva el futuro. Pero es hermoso que nos encaminemos hacia Él con estas palabras en los labios. Repita conmigo. Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Vamos a orar. Van a repetir conmigo ahí en su corazón. Amado San José, Padre amoroso, enséñame a vivir como viviste tú. Enséñame a vivir como viviste tú. Ando entre las dificultades, sirviendo entre sinsabores, sirviendo entre sinsabores, adorando de oculto, adorando de culto, aceptando confiadamente las contrariedades, aceptando contrariamente las contrariedades, gozando de las alegrías, gozando de las alegrías, trabajando con esmero, trabajando con esmero, entregándote con amor. entregándote con amor. Tú fuiste glorioso San José, Glorioso San José, un esposo y padre ejemplar, un esposo y padre ejemplar, un santuario de paz interior, Un santuario de paz interior, que sepa imitar tu ejemplo que sepa imitar tu ejemplo entre mi vida siempre agitada. entre mi vida siempre agitada. Concédeme la gracia de mantenerme en silencio Concédeme la gracia de mantenerme en silencio ante la voluntad del Padre. ante la voluntad del Padre. Ayúdame a gozar de mi nada, Ayúdame a gozar de mi nada, a aceptar mi pequeñez, a aceptar mi pequeñez, a saborear mi insignificancia. a saborear mi insignificancia. Solo con esto, San José, Solo con esto, San José, me pareceré más a ti me pareceré más a ti, y me acercaré más a Jesús. me acercaré más a Jesús. Ayúdame a meditar el misterio de Belén, Ayúdame el misterio de Belén, a contemplar junto a ti a contemplar junto a ti lo que Dios quiere decirme cada día, que Dios quiere decirme cada día, a poner mi corazón abierto, a poner mi corazón predispuesto a la fe predispuesto a la fe, y ser capaz de responder a Dios ser ser capaz capaz de responder a Dios como hicieron como hicieron tú y la Virgen María. tú y la Virgen María. Hágase en mí tu voluntad. Amén. Hágase tu voluntad. Amén. Aquí estoy, Dios mío, Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. para hacer tu voluntad. Alabado sea Jesucristo, hermanos. Amén. Por siempre sea alabado. Siempre sea alabado.
Gloria a Dios, hermanos Gloria a Dios. y hermanas. Bueno, hoy hemos recibido un tema de esos que son profundos, de cuestionamiento personal para que podamos vivir esa moral cristiana que nos